La segunda panelista es Andrea Leslie Lira. Ella es médica psiquiatra de adultos, formada en la Universidad de Chile y que trabaja en el Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual Metropolitano. Ella nos va a presentar el tema Efectos psíquicos de la violencia sexual y acogida a víctimas. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Quería agradecer igual por la invitación porque me parece un súper lindo trabajo que están haciendo Cirujanas Chile, así que le agradezco la invitación. Bueno, yo hoy día les voy a hablar principalmente de los efectos psíquicos que genera la violencia sexual y en relación a esto cómo se puede hacer como una mejor atención y ayuda a las víctimas, ¿ya? Bueno, en general, la violencia sexual la podemos definir, según la OMS, como todo acto sexual o el intento de realizar un acto sexual, comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, ya mediante coacción realizada por otra persona, independiente de la relación del perpetrador con la víctima, ¿ya? Porque se incluye que sean personas desconocidas o en el lugar de trabajo. Es un poco difícil evaluar la magnitud del problema. En Chile, por ejemplo, en los años 2017, 2018, 2019, en el Ministerio Público se ingresaron denuncias por delitos sexuales, que incluyen muchos delitos, pero principalmente violación y abuso, que es lo más frecuente. Y bueno, cada año ingresaron al principio 22.000 aprox, 28.000, 32.000 en esos años, y ahí igual es importante hacer notar que han ido aumentando las denuncias en este último tiempo. ¿Ya? Pero un dato importante es que, por ejemplo, en el 2016, y eso se mantiene hasta ahora, la gran mayoría de las denuncias son realizadas por mujeres. ¿Ya? Y estos números son un poco difíciles de como hacerse un concepto en la mente de qué se tratan, pero otra medición, por ejemplo, que se hizo en una década, del 2007 al 2016, en promedio al día, 12 mujeres y un hombre fueron víctimas de violación. Ya ese también son fuentes del Ministerio Público. Pero de todas formas, la real magnitud del problema está muy, muy, muy subestimada, ¿ya? Porque la mayoría de las cifras oficiales que tienen todos los países provienen de las denuncias que se realizan ya sea en la fiscalía, en las policías, de investigaciones, carabineros, etcétera, ¿ya? Pero se estima, por ejemplo, que en Latinoamérica solamente un estudio estimó que solamente alrededor de un 5% de víctimas adultas denuncian agresiones sexuales, ¿ya? Y en Chile, en general, de víctimas adultas y menores de edad, solo se denunciaría entre un 20 a un 25%, ¿ya? O sea, habría que imaginar que todas las cifras anteriores habría que multiplicarlas como por 4 o por 5. Esas principalmente son las agresiones sexuales más bien como con contacto físico, ya que podría uno decir que es como solamente la punta del iceberg de la violencia sexual. Porque, bueno, un tema que tocó Madeleine, pero también el acoso sexual callejero y el acoso sexual laboral también son parte de la violencia sexual. ¿Ya? En la primera encuesta nacional del Observatorio contra el Acoso, que salió hace poquito la encuesta, dio que el 86,4% de las mujeres ha vivido acoso sexual callejero por lo menos una vez, y el 44,5% acoso sexual laboral. Bueno, la violencia sexual trae múltiples y muy graves consecuencias para la salud de las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, en salud reproductiva puede traer como consecuencia embarazos no planeados, aborto inseguro, disfunciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, traumatismo, ¿ya? En salud mental, que nosotros vamos a ver principalmente la parte más de trauma, pero puede producir múltiples otras patologías, principalmente depresión, trastornos ansiosos, conducta suicida, y bueno, también que aparece después,
también puede producir trastornos por uso de sustancias. Ya hay un gran aumento del abuso y uso de alcohol y drogas después de las victimizaciones. ¿Ya? También se pueden producir comportamientos de alto riesgo, principalmente sexuales. Y lo más grave son que puede traer resultados mortales, ¿ya? Principalmente por suicidio, abortos, complicaciones del embarazo, SIDA o asesinatos en relación a la misma violación. Ya. A ver, en relación a los efectos psíquicos de la violencia sexual, podríamos considerar toda forma de violencia sexual como un evento traumático, ¿ya? Entonces esto es un trauma, igual como ustedes ven traumas abdominales o de otro tipo, esto es lo mismo, pero quizás más grave. El evento traumático en psiquiatría está definido principalmente por los manuales diagnósticos para objetivar trastornos por estrés postraumático, trastornos por estrés agudo, ¿ya? Y ellos lo definen como una exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, o sea, ya sea real o la amenaza de que esta ocurra, ¿ya? Sin embargo, mucha gente que trabaja en trauma no está tan de acuerdo con esto tan estricto, porque es muy difícil de objetivar si para alguien un evento es o no traumático, ¿ya? Depende de varias cosas, principalmente de la experiencia individual. Por ejemplo, si alguien ha tenido traumas previos en su historia de vida, puede ser que un trauma que para un evento que para una persona no sea traumático, para esta sí lo sea y mucho, ¿ya? Y además también depende de la vivencia personal del evento. Puede ser que yo piense que me va a pasar algo, por ejemplo, que alguien me va a violar en la calle, y siente esa amenaza, y finalmente nada pasa, o quizás no es una amenaza tan amenaza, pero yo la vivencié así. Si yo la vivencio así, para mí sí es, puede que para otro piense que no lo es. Ya por eso digo que es algo muy subjetivo. Además, el evento traumático, principalmente en la violencia sexual, difiere también, el daño que se produce por este evento traumático difiere según otros factores, ¿ya? Por ejemplo, si el agresor es alguien desconocido versus si es alguien conocido, y si ese conocido es alguien muy cercano a mí, ¿ya? Ambos son muy dañinos, pero puede ser aún más dañino que ese conocido sea mi amigo o mi pareja, por ejemplo, ¿ya? En la infancia, si mi agresor es un cuidador, alguien que tiene que hacerse cargo de mí, de cuidarme, y hay abuso sexual en la infancia, eso también puede ser aún mucho más dañino, ¿ya? Y también se considera la edad de agresión, porque si esto ocurre a edades más tempranas del desarrollo, en infancia y adolescencia, en general tiende a alterarse muchísimo otras cosas como la personalidad o incluso las capacidades cognitivas, ¿ya? Eso se ha visto cuando es en niños muy, muy pequeños. Además, la reacción individual al evento traumático de violencia sexual también puede cambiar según los factores culturales en relación al género, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Bueno, en general, en psiquiatría y con todo evento traumático, ¿ya? Pero en este caso la violencia sexual, pueden ocurrir varias cosas, ¿ya? Primero, que es lo que yo me voy a enfocar hoy día principalmente, es la reacción a estrés agudo, que es la primera reacción que uno tiene viviendo esa situación, en el momento o en el tiempo muy corto, que es inmediato, ¿ya? A más largo plazo se puede producir otros trastornos, por ejemplo, entre 3 días y un mes se define que aparece el trastorno por estrés agudo, que es más o menos bien similar, y ya a mediano y largo plazo puede aparecer trastorno por estrés postraumático y muchos otros trastornos psiquiátricos como veíamos anteriormente, ¿ya? Depresión, trastorno ansioso, suicidalidad, consumo de sustancias. Pues yo me quiero enfocar en el efecto inmediato. A ver, acá quiero que de alguna forma intentemos imaginar que uno vive una situación de agresión sexual o incluso de cualquier otro tipo de evento traumático, por ejemplo, un asalto con pistola, o estar en una explosión, o estar en una guerra. Yo sé que a veces puede ser un poco difícil,
pero tratemos de imaginar eso. Cuando el ser humano, la mente humana, vive una situación que es extremadamente fuera de lo normal y extremadamente dolorosa o grave, existe un mecanismo de defensa que es la disociación, ya que hace que un poco la mente salga de ese lugar, porque la mente en ese momento no es capaz de procesar esa información, ¿ya? Entonces, muy relacionada a la disociación, aparecen todas estas reacciones o síntomas que se producen en el momento específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o sea, lo que más se produce es un estado de embotamiento, que embotamiento significa, es como si uno no pudiera tener emociones en el momento, o una especie como de parálisis sensorial y emocional, ¿ya? Se produce por la misma disociación una reducción del campo de la conciencia, estrechamiento de la atención, incapacidad para asimilar estímulos y desorientación, ¿ya? Y eso es una alteración cualitativa de la conciencia. Incluso esta disociación o alteración de conciencia cualitativa puede llegar a un nivel tal que genere un estupor disociativo, ¿ya? Y eso es muy importante de mencionar, porque nosotros hemos escuchado muchas veces que las víctimas de agresiones se sienten paralizadas, porque la gente le dice, oye, pero ¿cómo no gritaste? ¿O cómo no te defendiste? ¿Ya? Porque se produce esto, se produce como una parálisis incluso física y mental que uno no sabe qué hacer en el momento, como que no puede pensar, ¿no? ¿Ya? Aparte de eso, se pueden producir estados de agitación, se produce aislamiento de las interacciones sociales, y además en este momento el sistema nervioso simpático aumenta muchísimo, ¿ya? Y se genera como una gran reacción de esta, entonces se producen síntomas autonómicos fuertes como taquicardia, sudoración, temblor, ahogo, y otros síntomas psíquicos también de ansiedad, que son despersonalización, desrealización y alteraciones del sueño y respuestas de sobresalto. ¿Ya? Despersonalización se refiere a que uno sienta que uno no está en su cuerpo, como que uno no es uno, es una sensación difícil de definir. Y desrealización es lo mismo como sintiendo que la realidad está cambiada o como que no es la realidad. ¿Ya? Otra cosa súper importante para entender después a las víctimas es que por esta misma disociación puede existir amnesia completa o parcial del episodio, ¿ya? Hay muchísimos sentimientos también de desesperanza o desesperación. Esta reacción entre agudo, según la definición de sí, es una reacción que es muy acotada en el tiempo y es como solo una reacción a un evento traumático, ¿ya? Por lo tanto, su resolución debiera ser de horas a días. Si eso se mantiene en el tiempo o reaparece más adelante, ya serían los otros diagnósticos que yo les comentaba. Ahora, ante una agresión sexual, existen otros efectos que vienen de la parte cultural y social, ¿ya? Que afectan mucho a las víctimas, que es la sensación de vergüenza, de culpa y mucho miedo ante una eventual develación, de perder redes de apoyo, ya por sentirse culpada, juzgada, discriminada, marginada, no creída. ¿Ya? Uno escucha también que es bien frecuente que de alguna forma se juzga a las víctimas muchísimo y dentro de ese juzgamiento quedan bastante marginadas de los grupos, ¿ya? Y pierden, no sé, pues, grupos de amigos, etcétera, la familia a veces. Ya, perdón. Bueno, ya viendo como cuál es el efecto psíquico que produce la violencia, vamos a ver cuál es la mejor forma de poder acoger a las víctimas, ya sea como dentro de nuestro trabajo o a personas que nosotros conozcamos y que podamos ayudar. Ya, a ver, en general a nosotros nos va a llegar una persona contándonos lo que le ocurrió, ¿ya? Si es que eso ocurre, por supuesto. Y la develación es una parte que es extremadamente difícil para las víctimas, ¿ya? O la denuncia, la develación o denuncia. ¿Por qué? Lo mismo que conversábamos previamente. La víctima está con muchísima sensación de culpa y vergüenza, tiene mucho miedo, tiene miedo del trato que recibirá de parte de los demás. Por las mismas dificultades de la memoria que conversábamos previamente, muchas veces les es muy difícil poder hacer un relato, ¿ya? Porque tienen la impresión de que algo ocurrió, pero puede ser que se acuerden de casi nada o de puros pedazos, y eso también les genera mucha inseguridad porque muchas víctimas de agresiones sexuales piensan que quizás es algo que no ocurrió,
no están seguras de si ocurrió, por lo tanto no lo dicen o no lo denuncian. ¿Ya? Bueno, y otra como causa de no denuncia es la no confianza en las instituciones, ya que eso también lo vemos muy frecuentemente, de que uno dice, ¿para qué voy a denunciar si no va a servir para nada? O que van a cerrar la causa, que al final no termina nunca, etc. ¿Ya? Hay un estudio del 2018 que dentro de mujeres que fueron agredidas sexualmente y no denuncian, se les pregunta por qué. ¿Ya? Un 55, o sea, la mayoría no denuncia por miedo o por vergüenza. ¿Ya? Y un 21 no denuncia porque consideran que no fue algo serio y que no lo encontraron necesario. Y eso es algo que también mencionó la Carolina en un principio, que es importante porque podría dar cuenta de la normalización de la violencia, ¿ya? Sobre todo en situaciones de pareja, ¿ya? Se normalizan mucho las violaciones dentro de la pareja. Entonces, eso también es importante que nosotras trabajemos en la visibilización. Ya, otro concepto muy importante dentro de la acogida es la revictimización. Se denomina victimización primaria al evento traumático propiamente tal, pero luego de esa primera victimización pueden ocurrir muchos hechos que se le denominan revictimizaciones. Y eso, lo importante de esto es que cada hecho de revictimización sigue generando daño, es como si fuera otro evento traumático agregado al evento primario, ¿ya? Algunos autores denominan victimización secundaria a la que está específicamente relacionada a la reacción de cuidadores o del agresor ante una develación. En general también se observa mucho en cuidadores, esto en los niños principalmente, en adolescentes, de que no creen de que eso haya ocurrido o tratan a las personas de mentirosas o los pueden incluso echar de la casa a los adolescentes, ¿ya? Y eso es un nuevo daño, un nuevo evento traumático. Y también la reacción del agresor que es muy frecuente que el agresor obviamente desmienta a la víctima y le dice que está loca o que es alcohólica o lo que sea, ¿ya? Pero nosotros sí podemos como influenciar esto un poquito, y si hay otras revictimizaciones que se dan en otros contextos fuera del grupo más cercano, ya que pueden ser un contexto judicial, en los servicios de salud, en redes sociales, en sistemas educacionales, ¿ya? Y eso es, por ejemplo, tener que relautar el trauma una y otra vez en declaraciones, por ejemplo, para un juicio, ¿ya? O muchos cuestionamientos y culpabilización de la víctima en redes sociales, y malos tratos en servicios sanitarios. ¿Ya? Y eso yo sí he escuchado muchos malos tratos en servicios sanitarios a víctimas de agresiones sexuales. Entonces eso es algo importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Idealmente es no revictimizar en absoluto. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos esto? Primero, no hay que abrir la historia traumática del evento traumático. Si no se va a hacer el tratante, me refiero a el psicoterapeuta, psicólogo, psicóloga que esté trabajando con esa persona, o el psiquiatra que esté trabajando con esa persona, o si no hay un claro objetivo de ayuda, ¿ya? No obligar a la persona a contárnoslo lo que le pasó si es que no quiere. Ahora, entre otros médicos, por ejemplo, un médico legal o alguien en la urgencia que va a hacer una evaluación médico-legal de la persona, sí debiera requerir algunos detalles del evento, ¿ya? Pero si no tiene ningún claro objetivo de ayuda, no hay que hacer eso. Otra cosa muy importante es no poner en duda ni juzgar las vivencias de las experiencias traumáticas, ¿ya? Como decíamos previamente, las experiencias traumáticas son subjetivas, ¿ya? Uno no puede minimizar como, oye, pero si no fue para tanto, ¿cómo estás así tan mal si fue algo pequeño? ¿Ya? Hay que validar las emociones de la persona. Y tampoco poner en duda ni juzgar en el sentido de decir como, oye, pero ¿cómo se te ocurre ir a, no sé, pues salir a medianoche y estar con copete? O poner en duda de no creer, básicamente. ¿Estás segura que te pasó lo que me dijiste? Porque igual es rara la historia que me estás contando. Ya, todo ese tipo de cosas no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es súper importante que recordemos que los equipos de salud somos un equipo de cuidado, ¿ya?
Nosotros cuidamos a los pacientes y a las personas. No somos peritos ni jueces, excepto, por supuesto, los que sí son peritos, y ese es otro tema, ¿ya? Pero nuestra misión es cuidar y acoger, no juzgar, ni investigar, ni dar nuestra opinión, ni minimizar lo que la persona está viviendo. Recordar siempre que los daños o reacciones a un evento son muy subjetivos, que ya vimos que dependen de muchos factores, ¿ya? Hay que validar las emociones del otro. ¿Y qué es lo importante de esto? Si una persona tiene una victimización y luego varias revictimizaciones, el hecho de que nosotros podamos acoger de forma adecuada puede contrarrestar esas experiencias previas de daño, ¿ya? En el trastorno por estrés postraumático hay un síntoma muy importante que es la desesperanza, ¿ya? Que las personas como que cambia su visión de mundo y sienten que el mundo es un lugar oscuro, que nunca va a haber nada bueno. Mientras más revictimización haya, es más probable que eso ocurra. Y si nosotros hacemos una vez algo al revés que eso, podemos ayudar a minimizar el daño. Otra cosa muy importante es resguardar la autonomía y el empoderamiento personal, ¿ya? Porque si bien es una víctima de agresión sexual, después hay que empoderar a esa persona, ¿ya? O sea, el hecho de que sea una víctima no significa que uno no pueda hacer absolutamente nada y uno tenga que hacerle todo, ¿ya? ¿Y qué es importante? Intentar que la víctima de la agresión tenga autoridad sobre su historia personal, o sea, que ella pueda contar lo que quiera o lo que no, sobre sus necesidades y preferencias en relación a tratamientos, derivaciones, psicoterapia y sus objetivos a futuro, ¿ya? Por lo tanto, y esto es solamente para víctimas mayores de edad, no hay que obligar a develar ni a denunciar ni a realizar otras acciones que la persona no quiera, ¿ya? Acciones también como terapéuticas. En mayores de edad, ¿ya? Para menores de edad, nosotros sí como médicos o funcionarios de la salud tenemos la obligación de realizar esa denuncia, ¿ya? Pero no en mayores de edad. Y otra cosa muy importante, no reeditar relaciones de poder o abuso, ¿ya? ¿Por qué? Cuando una persona es agredida sexualmente se hace en general bajo una relación de poder, ya sea físico o psicológico o de poder económico, lo que sea. En general las relaciones médico-pacientes tienden a ser muy paternalistas, cada vez menos, pero todavía se mantiene. Por lo tanto, nosotros al tener una actitud de ese tipo, así como, oye, usted tiene que hacer esto y esto y esto y no me diga nada más, y haga esto, obligada y todo eso, eso es una relación de poder muy asimétrica. Tenemos que intentar en general para todas las personas, ojalá, pero principalmente para las víctimas de agresiones, de que este trato sea lo más igualitario y autónomo posible, ¿ya? Bueno, y lo último que les quiero comentar es recordar, sobre todo para los médicos y médicas que trabajan en urgencias, que existe la norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual del MinSal, donde aparte del tema más bien como de acogida emocional o psíquica o psicológica, hay otros aspectos médicos importantes que uno tiene que saber, que son los aspectos médico-legales, ya que tienen que ver principalmente como con el examen que se debe realizar, toma de muestras biológicas, etcétera, y que las víctimas también de agresiones sexuales tienen derecho a, y se debe realizar obviamente, una profilaxis de enfermedad de transmisión sexual y VIH si corresponde, y anticoncepción de emergencia. Ya les comento esto solamente para que se recuerden de echar una mirada, y porque también he escuchado casos en donde algunas pruebas biológicas, por ejemplo, se han perdido, ¿ya? Por cosas que realizan los funcionarios de una urgencia. Entonces eso es súper importante de saber. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea.